Poquito de lo que va a pasar entonces esta semana con algunos viajes. Nosotros nos quedamos acá, nos damos el lujo de charlar, como siempre, con Gonzalo Párez, ingeniero agrónomo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Seguimos diciendo ingeniero agrónomo del INTA Del AMBA, INTA AMBA, ¿no? bueno, ahí está. Vamos a sostenerlo, Dale, ¿no? lo mantenemos. Porque, bueno, las últimas seguimos. semanas fueron torbellinos que pasaron por esta institución que por ahora resiste, ¿no? Y esto es lo importante. Sí, la verdad que por suerte tuvimos una sentencia favorable de la justicia que hizo dar marcha atrás con, a ver, primero voy un poquito para atrás. Sí. Cámara de Diputados y Senadores había votado en contra del decreto que le hacía perder la autarquía al INTA, perder su órgano de gobierno, su manejo de presupuesto y demás. Entonces, diputados y senadores votó en contra de ese decreto y inmediatamente el gobierno sacó una lista de alrededor de 300 despidos, pases a disponibilidad. Los gremios Una vez que apelaron a la justicia. Una vez que los diputados le dijeron, vos no podés decidir sobre el INTA porque tiene un gobierno con ¿cómo es? Las asociaciones rurales, las universidades. Es un gobierno que está conformado así por ley, vos no lo podés hacer, y salió el gobierno y dijo, no me importa, he hecho 300, ¿no? Sí. Digo, esto Sí, pasó y ahí entra la justicia a jugar. Pero lo interesante también es pensar, los que trabajan en el Estado saben que para hacer una lista de 300 personas necesitas una serie de procedimientos, ¿se entiende? O sea, evidentemente esto lo venían preparando y a la hora y media más o menos que senadores votó en contra, publican esa lista. Por suerte los gremios apelaron a la justicia y la justicia salió favorable a nosotros, o sea, dijo el gobierno tiene que dar marcha atrás con ese decreto y no puede despedir a nadie. Ajá. Esa es la situación hoy. Obviamente el Estado, el Ministerio de Economía apeló a la justicia, habrá que ver cómo sale esa apelación, que puede ser o favorable al INTA y a los trabajadores, y si es contraria, hay dos instancias más superiores, ¿no? La Corte Suprema y otra instancia más que no recuerdo cuál es, a la cual también se podría apelar. Así que por suerte tenemos como una tregua, un impas, así que estamos ahí un poco más tranquilos, despiertos, ¿no? O sea, no en esta situación uno no puede quedarse quieto ni dormido ni nada, y la verdad que los gremios ATE y APINTA sobre todo trabajaron muchísimo para lograr revertir esta decisión. Bien. Así que bueno, así estamos. Bueno, le ponemos un refresh a la información Claro, un del INTA F5. porque la verdad que hay como todo el tiempo novedades de esta dimensión, ¿no? De golpe te tiran 300 despedidos por la cabeza y de golpe la justicia dice ningún despedido, quede todo igual, ¿sí? Mientras tanto la disputa estuvo en el Congreso y que no es algo que pueda ser vetado tampoco porque... Claro. El caso del INTA en realidad fue un decreto y por parte del Congreso le rechazaron el decreto, o sea que Claro, no es una ley, hay no es un espacio para el proyecto. veto ya. Claro, tal cual. Así que bueno, nada, estamos ahí expectantes, pero un poco más tranquilos. Bien. Bien. por suerte. Y a todo esto estuviste por la UNLAM. Ay, qué bueno. Sí, estuve el viernes fue el Día del Árbol y la gente del Instituto del Medio Ambiente hizo una actividad con dos escuelas, una escuela de González Catán y una de ahí de Luzuriaga, que estaban interesadas en trabajar el tema del arbolado, así que estuvimos ahí dando una charla, mostrando árboles nativos y plantando unos árboles que justamente fueron producidos por una de esas escuelas, la escuela de Luzuriaga, no me acuerdo si es la 32, me puedo equivocar con el número. Venían ya produciendo árboles hace tiempo y plantamos ahí atrás del quincho, cerca del campo de deportes.
Claro, porque te iba a preguntar qué Nosotros se hacen estamos esas actividades, cómo es una actividad para... bueno, en este caso fue el Día del Árbol, además coincidente con la fecha. No sabía que el 29 de agosto era el Día del Árbol, pero bueno, hubo una actividad sí. concreta, ¿no? Sí, a ver, ¿qué se hace? En principio, un poco la intención era motivar la conciencia de la importancia del arbolado. Obviamente, el público que asistió es un público muy urbano, entonces hablamos del arbolado urbano y también hablamos de los problemas más globales que hay en relación al arbolado, que tienen que ver con los miles de hectáreas o millones de hectáreas que vienen siendo deforestadas en la Argentina desde hace años, sobre todo con la expansión de la frontera agraria, ¿no? De la soja y del correrse la ganadería hacia zonas de montes y demás. Entonces, también hablamos de eso, pero un poco la idea era motivar a las los profes de las escuelas y a los alumnos a ver un poco la importancia del arbolado, y específicamente hablamos de los árboles nativos, ¿no? De la importancia de plantar o de empezar a plantar árboles que hayan sido habitantes naturales de estas zonas. Porque por distintos motivos, porque son más resistentes, porque están adaptados al lugar, porque atraen fauna benéfica, polinizadores, abejas, abejorros, mariposas, aves del lugar y demás. Mira, hoy nos estábamos quejando del polen nosotros acá. Dijimos, viene la primavera, No, vamos. porque hay un tipo de árboles que es, los bananeros se le dice, no sé, perdón, Gonzalo. No, plátano, Bueno, plátano. iba por ahí, pero Sí. digo que son muy perjudiciales Sí. para la salud de los alérgicos también, ¿no? ¿Esos son Sí, nativos o no? No es nativo, no recuerdo en este momento el origen del plátano, no es nativo. Lo que larga es una pelusa cuando el fruto se abre, cuando el fruto se deshace, es una pelucita que acompaña la semilla y se te mete en las vías respiratorias y es muy o alérgico o molesto para Vamos, los que no son alérgicos. podríamos hacer una clasificación. Árbol que sí, y en esto Claro, ¿qué tipo de árbol? de los alérgicos, los que te levantan la vereda, viste que hay un montón de Sí. cosas que conviene mejor no plantar en la ciudad. Sí, bueno, ahí estuvimos charlando en la jornada sobre, primero, bueno, ¿dónde podés plantar un árbol en la ciudad? ¿No? Porque uno piensa, lo primero que salía, me acuerdo, en la charla es, bueno, lo puedo plantar en la vereda de mi casa, en el fondo de mi casa, en un macetón grande, en una terraza, algunos árboles, pero también hay espacios públicos o semipúblicos donde podemos plantar, ¿no? La escuela, una institución, un hospital, un club de barrio, las orillas de las vías. Por ahí si a mí me agarra alguien que trabaja en la cuestión del espacio público me crucifica, pero yo insto a plantar también en el espacio público. No sé, en mi barrio había una vereda, esos 3 metros de ancho que quedan a la orilla del ferrocarril, que eran un basural, y lo limpiamos y lo llenamos de árboles. Y lo correcto hubiera sido que eso lo haga el Estado, demás, pero bueno Pero también a veces si los vecinos... te decía, están los ¿Cómo? viveros municipales que van preparando también árboles y muchas, Sí. digo, salen a veces, los regalan para los vecinos, claro. los planten. Hay jornadas, yo he Sí. visto en Aedo jornadas de ir a plantar árboles entre los vecinos y eligen el espacio público y hacen una jornada en combinación o trabajando con el municipio para decir, bueno, acá sí se puede, vamos, plantemos, ¿no? Sí, tal cual. Y justamente la semana pasada también estuvimos no me acuerdo si fue el miércoles, creo que fue, estuvimos en el CARES, en realidad le llaman Corazón Ecológico ahora, es un vivero que tiene el municipio de La Matanza, en González Catán, sobre la calle que va de Morón hacia Catán. Ahí hay un vivero y estuvimos con 80 escuelas de Matanza también hablando de esto mismo, hablando de 80 docentes de 80 escuelas, ¿no? Esa fue para docentes hablando de la importancia del arbolado con plantas nativas, del arbolado urbano y demás, y porque hay, bueno, de hecho hay escuelas que están sembrando árboles y hay escuelas que los quieren plantar, así que
en el marco del trabajo con huertas que venimos haciendo con las escuelas, también le estamos dando importancia a lo de los árboles. Así que, volviendo a esto que vos preguntabas, qué plantar, qué no plantar, depende de dónde vayas a plantar, ¿no? O sea, si vas a plantar en un espacio reducido, tenés que buscar justamente árboles que no tengan un tamaño muy grande. Y voy tirando algún ejemplo, ¿no? O sea, hay un arbolito chiquitito, muy bonito, que se llama Zen del Campo, que tiene una flor amarilla hermosa, es nativo, y lo podés plantar inclusive en un macetón grandote, bien grande. O en una vereda chiquita, en algún lugar, en algún cuadradito de esos chiquitos que quedan en las veredas. Después hay otros nativos que por ahí no son tan de esta zona, son más del norte, como puede ser el timbó, que son los que son de Aedo, de esa zona, los deben haber visto en el bulevar en la calle Vignes, en Sí. Alberto Vignes. Ahí en este bulevar esos árboles gigantes que hay son timbó. Y es muy grande ese árbol, o sea, ya están levantando el asfalto, no solo el cordón, sino rompiendo el asfalto. Sí, con lo sí, cual, ahí estuvo cortada la calle Vigny Sí. varios días porque estaban Sí. tratando de, no sé si achuraron la raíz o sacaron el árbol directamente, pero Sí. había ya No, como... no, Sí, le cortaron las raíces, pero sí, estaban levantando la calle. Con lo cual, ese tipo de árboles más grandes, bueno, uno tiene que decir, bueno, lo planto en una plaza. De hecho, en la universidad plantamos un timbó, pero lo plantamos como a 8 metros de la vereda más cercana, claro. allá atrás del quincho. Árboles para una vereda mediana, el jacarandá, por ejemplo, es un árbol hermoso, flor celeste, muy bonito, muy vistoso. Es más de la zona del norte del país, pero por ahí en Virrey del Pino sufre un poco con el frío, pero en la zona más urbana se la banca bien y es muy lindo y no es tan grande. O sea, hay una variedad, una gama grande de árboles que se adaptan bien a las distintas situaciones. ¿El ¿no? sauce, Gonza? El sauce, justo me preguntaban por el sauce también el otro día. Hay un solo sauce que es nativo, que es el sauce criollo, que no es el llorón, no es el Bien. que cae el que las ramas son como que caen, Sí. ni tampoco el que le dicen eléctrico, que las ramas son como sinuosas. El sauce criollo es nativo, hay que tener cuidado con el sauce porque es un árbol que busca la humedad, las raíces. Entonces, si hay caños Los caños, cerca, claro. es probable que si se raja algún caño de un desagüe, por ejemplo, se llenan de raíces. Bueno, A mí no, entonces. yo he visto hasta desagües en la calle, los desagües que salen, los caños de desagüe que salen de las casas para las veredas. Sí. He visto las raíces ahí saliendo por esos caños, como si fueran pelos que flotan en el agua, eran raíces de sauce o de álamo. En ese sentido hay que tener cuidado con los sauces porque lo mismo, necesitan espacios grandes y las raíces son complicadas cuando hay caños. ¿Por qué cae agua de este famoso sauce llorón? Viste que caen gotitas, yo las he visto. llueve, No sé si es está agua, si lloviendo. es savia. Hay varios árboles que tienen algunos bichitos que conviven con el árbol. Por ejemplo, hay una chicharrita, Sí. es un bichito chiquitito que lo que hace es le chupa savia al árbol y gotea, genera como una espuma que gotea. No es muy lindo. Eso pasa No. con varios árboles. ¿Defeca? A veces. Claro, ¿Cómo? ¿Es Hace pis, de feca? No La chicharrita. es exactamente Como que transpira, que capaz. defeca. Son Claro. exudados, Ahí va. son líquidos que largan los bichos. A Mirá, veces- yo pensé que era el árbol, porque viste que es sauce llorón, no, te dicen, ¿viste? no es el árbol, no es el árbol. Es la chicharrita, mirá que... A ver, puede llorar, ponele, el otro día podé una parra, que la semana pasada hablábamos de los frutales, esta semana podé la parra de mi casa, y a veces cuando podás algunas plantas, por las ramas caen gotitas de savia, eso puede pasar Claro, también. Claro. De hecho me pasó con otro nativo muy bonito, el aguaribay, que si por ahí por el nombre no lo conocen, pero también tiene una forma media tortuosa, también llorón, como que cae la copa de hoja perenne, la hoja dura todo el año y da la pimienta rosa, es la pimienta rosa, la que le llaman pimienta rosa, un frutito que es como la pimienta rosa.
ese árbol lo podás y en ciertas épocas te caen las gotitas de savia y si te llega a caer en un ojo te hace arder, doy fe porque me ha pasado mucho. Pero un poco la idea es, los municipios en general están plantando nativas, se le está dando mucha importancia a este tema, porque venimos de una cultura, si queremos, muy europea o extranjerizante con los árboles, ¿no? Prácticamente todo lo que se ha plantado históricamente en la vía pública o todo, o la mayor parte son plantas exóticas. ¿Y los alérgicos cuáles son los que habría que evitar por una cuestión de... porque hay, por ejemplo, no sé, hay como un palo borracho que también tira un algodón que vos decís, esto debe ser recontra alérgico. El algodoncito ese que tira el palo borracho, yo no tengo información de que sea alergénico. Ajá. Sí sé que, a ver, habría que hacer un poco memoria de plantas que el polen nos puede dar alergia, mucho más que el plátano, que yo recuerde de los árboles normales que se plantan generalmente, no conozco más allá del plátano. Lo que pasa es que el plátano es muy renombrado porque hay muchas ciudades, muchos centros urbanos, todo el arbolado eran plátanos, centro de San Justo, Ramos Mejía. ¿Pero eso porque lo planificó alguien o porque es una especie que... Sí, fueron plantaciones que en su momento se hicieron en, yo qué sé, todo el centro de Moreno, por ejemplo, son todos plátanos. Mira. Hubo época que es un árbol muy frondoso, da linda sombra y demás, y bueno, nada, no se percataron de ese inconveniente cuando los plantaron. Se le atribuye a Domingo Faustino Sarmiento la introducción del árbol de plátano. Estoy viendo acá en lo que estoy googleando, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que no es nativo. Entre otras plantas que trajo Sarmiento, ¿no? Entre otras introdujo, creo también, si no me acuerdo mal, el eucaliptus. Algunos dicen que hasta los gorriones los trajo él. Bueno, está bueno seguir un poquito más con el tema árboles porque... Digo, me parece que es un tema que tiene gancho, interesa porque mucha gente le gusta saber también qué árboles son... Capaz, viste, en el vivero no te dicen mucho, como que... No, pero además esto... En los viveros de a poco están más informados de la importancia de esto de las nativas y demás. De hecho, hay una red que se llama Redina, que es Red de Viveros de Plantas Nativas. Redina, están en las redes. Y después también me parece que lo que tenemos que estimular esto, porque la ciudad se va quedando sin árboles. Una vereda sin árboles es una vereda que en verano se recalienta mucho más. Ya sabemos que todos en verano andamos buscando la sombrita de un árbol para estacionar un auto. O agradecemos la sombra cuando estamos en la parada de colectivo, pero la ciudad se va quedando sin árboles. Entonces yo les decía a los chicos un poco en chiste, el día que alguno de ustedes sea intendente, acuérdese de esta charla y trate de generar espacios en la ciudad donde se pueda convivir con los árboles, pues si te vas quedando, si todas las veredas son de cemento, si todas las plazas son cementadas, si todos los cables van por arriba y después terminan arruinando los árboles para que no molesten a los cables y demás, va generando una ciudad que no le da lugar a los árboles. Bueno, justo hoy estábamos con el emprendimiento de paltas que está Rochi. No, porque en casa plantamos un arbolito injertado de paltas. Injertado, mira. Claro. Sí, buenísimo. Bueno, estamos rezando que le vaya muy bien, ¿no? Claro, necesitan un ingreso más en la vida, digamos. No, pero bueno, es el deseo de uno tener su propia palta. El título del próximo encuentro es ¿me puedo hacer millonario con un árbol de paltas? Millonario no, pero observen que muchas verdulerías venden paltas caseras. Antes la palta chiquitita, esa comercial que viene con la etiquetita, se ven, pero también se ven muchas verdulerías que venden paltas caseras y esos son... Sí. Lo que pasa es que como se cosecha prácticamente toda junta y no tenés muchas formas de conservarla, a veces no llegás a comer todo lo que produce una planta en tu casa, entonces la gente las vende. Bien. Sí, sin duda. Bueno, Gonzalo, una
muy intenso todo hoy hacerme lo una de ensalada con todo. la temática árbol. Tenemos, la verdad que es un capítulo que no trabajamos mucho, ¿no? No, Así no, que, siempre en la huerta, pero hay Sí, que plantar árboles también. pero los árboles estaban ahí. Sí, y digo, y si querés si quieren para seguir la semana que viene, tiro una cosa molesta. Culturalmente venimos muchos del hábito de destrozarlos a los árboles, Sí, ¿no? es De verdad. podarlos Cuando no es. hasta que se terminan enfermando. Entonces podemos hablar un poquito, bueno, qué hacer si tengo un árbol, cómo podarlo, cómo hacer para que no se enferme, Cosas que porque hacemos mal. claro, tal cual, muchos árboles de las veredas terminan pudriéndose debido a la mala poda, ¿no? Así que podemos charlar un poco de eso en la próxima. Bien. Ahí va. Bueno, seguimos Bueno, entonces. listo, enganchadísimos. Septiembre, curso intensivo, Ey. tema árbol, que además toca árbol en Aedo, festejando los 30 mirá. años ahí. Estamos pidiendo entradas porque tenemos que estar. Así que Ya los que de Aedo, Ah. vamos a ir al auditorio seguro. ¿A dónde toca? ¿En auditorio? En ese? auditorio. Empieza una gira por los 30 años, árbol, ¿viste? Qué grande, Así que, Ya qué 30 grande. años. Hablando de Bueno, gente de buenísimo. Aedo. Y bueno, nosotros le Sí, dedicamos tal cual. el mes a árbol. Pero, O a los árboles. Bárbaro. Bueno, Gonzalo, Bárbaro. muchas gracias, gracias. Abrazo grande, nos vemos. Chau, chau.